Bueno, pues vamos a hacer, antes de pasar a la evaluación del contenido del primer vídeo, a resolver las dudas que bien habéis planteado vosotros o bien que he visto yo que que no se ha entendido bien al realizar el cuestionario de comprensión del vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con la única duda que ha llegado directamente desde uno de vosotros. Llega desde el Colegio Cardenal Herrera Oria y de la alumna Gea. Esta alumna plantea unas preguntas muy interesantes. La primera pregunta que plantea es si alguna especie puede, tanto de ácido como de base, si puede recibir o ceder más de un protón. Y la respuesta es que sí. Voy a coger como ejemplo ese ácido que ha aparecido aquí, que es uno de los ácidos fuertes que venía en ese listado de 6 ácidos fuertes que tenéis que aprender que son ácidos fuertes. Y como podéis comprobar, esta especie tiene 2 protones. Es un ácido llamado diprótico. Los ácidos que tienen solo un protón se llaman monopróticos y estos que tienen 2 protones se llaman dipróticos. Pues como podéis ver, en el ácido sulfúrico, uno de los protones del ácido sulfúrico es cedido al agua en esta reacción y se transforma en ion hidrogenosulfato. Tiene solo una carga negativa porque se ha ido solo un protón y ha dejado un electrón de más, su electrón, en esa especie química, en el ion hidrogenosulfato. Y el agua, al recibir el protón, se ha transformado en el ion hidronio. La flecha es única, es decir, es un ácido fuerte y está prácticamente todas las moléculas que pongamos de ácido sulfúrico van a ceder el protón a las moléculas de agua. Prácticamente todas, y de ahí que haya solo una única flecha. Sin embargo, una vez se ha hecho eso, la especie que queda, bueno, pongo aquí primero antes de pasar a lo de la especie, que ya lo he dicho antes, es un ácido, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Esta sería su base conjugada, que sería muy débil, es decir, no tiene tendencia a aceptar protones. Eso es lo que quiere decir que una base sea muy débil, que es muy difícil o prácticamente imposible que acepte protones. Por lo tanto, el hidrógeno sulfato lo que cabe es que siga cediendo el protón que tiene. Y esta es la reacción que tiene lugar. Quiero destacar que esta segunda reacción sí es un equilibrio químico. Es decir, la especie hidrógeno sulfato ya no le es tan sencillo ceder el protón. Y hay unas pocas moléculas que lo hacen y otras que no lo hacen. Y aquí lo que se establece es un equilibrio con el agua. Pero notar que es el ácido sulfúrico el que puede terminar dando sus 2 protones hasta transformarse en ion sulfato. Pero fijaros la base. La base es diferente. Quiero decir, una molécula de agua recibió un protón y otra molécula de agua diferente lo recibió aquí, no la misma, no esta especie, sino otra molécula de agua diferente. ¿De acuerdo? El agua normalmente solo recibe un único protón y se transforma en ion hidronio. Ahí destaco que el hidrógeno sulfato, el ion hidrógeno sulfato, es un ácido débil. Bueno, seguimos con otra pregunta de la misma alumna. Hace otra pregunta muy interesante. Si el ácido no es fuerte, es decir, es un ácido débil, si se debe poner siempre la doble flecha, y si en algún momento me pueden indicar si el ácido es o no es débil. Pues mira, fijaos en esto. Yo puedo poner una flecha simple
es decir, considerar que la reacción es irreversible, que quiere decir que prácticamente todas las moléculas de ácidos ceden los protones, sí son algunos de esta lista, que ya las puse en el primer vídeo. El ácido clórico también suele considerarse un ácido fuerte, en muchas listas está, pero fundamentalmente estos de aquí. Si vosotros veis algunos de estos 6 ácidos, es ácido fuerte. Flecha simple podéis poner. Si no está en esa lista, ponéis la flecha doble. ¿De acuerdo? En cuanto a si lo indican o no lo indican, a veces un enunciado lo indica, sea el ácido débil este, otras veces te da la reacción y ya aparece con la doble flecha, y otras veces pues no lo indican. Pero si no está en este listado de ácidos fuertes, que sepas que tienes que poner la doble flecha. ¿De acuerdo? Bueno, y otra pregunta más, que parte de la misma alumna. Dijimos que el agua era una sustancia anfótera. Eso quiere decir que a veces actúa como ácido y otras veces actúa como base. ¿Cómo puedo saber si está actuando como ácido o como base? Esa es su pregunta. Bueno, pues mira, vamos a mirar el compuesto en el que se va a disolver esa sustancia. Si es un hidruro volátil del grupo 16 o 17, es decir, el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, algo de ese tipo, que en disolución acuosa sabemos que los podemos llamar ácido sulfídrico, ácido clorhídrico. Si es un oxoácido, ácido sulfúrico, ácido clórico, ácido perclórico, ácido fosfórico, ácido carbonoso. O si es un ácido carboxílico de los que aprendimos en formulación orgánica, ácido etanoico, ácido propanoico. O si directamente te dicen esta sustancia ácida una sustancia ácida se disuelve, pues ya te lo están diciendo. En esos casos, el agua siempre actuará como base, aceptando el protón de esa especie. A veces la reacción te la dan, como hemos hecho en los ejercicios de comprensión, y tú tienes que fijarte muy bien si se ha transformado el agua en ion hidronio o si se ha transformado en ion hidróxido. Eso es otra pista. Y aquí tenemos cuándo actuará el agua como ácido. Si es un hidruro no metálico de los grupos anteriores al 16, el amoníaco, el trihidruro de boro, alguno de esos. Normalmente un compuesto orgánico con nitrógeno también actúa como base, una amida normalmente de las que hemos estudiado ya, o te dicen directamente que es una base. En ese caso el agua actuará como ácido. Bien. Bueno, pues ya pasamos a las preguntas del cuestionario. Las he estado revisando y la pregunta 1, que daba esa reacción, preguntaba, pues, entre una serie de opciones cuál era la correcta. La mayor parte de vosotros lo ha entendido muy bien, pero unos poquitos, en torno al 10% de vosotros, ha considerado como correcta la respuesta que decía que el ácido fluorhídrico era fuerte y el amoníaco era una base débil. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Si veis la doble flecha, lo que está a la izquierda es débil. La doble flecha indica un equilibrio. Pocas moléculas de ácido han cedido protones y por lo tanto pocas de base la han aceptado. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Son ácido débil y base débil si está la doble flecha, y ahí estaba la doble flecha. No se podía haber respondido nunca
que el ácido fluorhídrico era fuerte. Eso quiere decir que la reacción estaría muy desplazada a la derecha, que prácticamente todas las moléculas de ácido fluorhídrico han cedido el protón, y esto en la doble flecha me indica que no es así. ¿De acuerdo? Aparte, sabemos que hay un listado de ácidos fuertes, con 6 o 7 ácidos fuertes, y el ácido fluorhídrico no es uno de ellos. Por lo tanto, no se puede responder que es un ácido fuerte. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la segunda pregunta del cuestionario, el error más frecuente, se pedía que había que responder una serie de preguntas y decir pues quién era el ácido, quién era la base, cuáles eran los pares conjugados. Aquí lo más común, el error más común, que la mayoría de vosotros lo habéis hecho bien y lo ha entendido bien, pero algunos ha confundido el ácido con la base. Entonces fíjate en la reacción. Fíjate aquí, por ejemplo, en el ion cianuro y en qué se ha transformado. Fíjate que aquí no tenía protón y luego tiene protón. Es decir, no lo tenía y lo ha recibido. Si ha recibido protón, es una base. Según la teoría de Bronsted y Lowry, base es la sustancia que acepta protones de otra. ¿De acuerdo? Nunca puede ser un ácido si acepta protones. Y el agua, fijaros lo que le ha pasado. Era H2O y ha pasado a OH-. Tiene un hidrógeno menos. Deja de tener un protón. Quiere decir que lo ha cedido y se lo ha cedido a la especie cianuro. Por lo tanto, está actuando de ácido. ¿De acuerdo? El ion cianuro era la base y el agua estaba actuando en esta reacción como ácido. Tercera pregunta. La tercera pregunta se pedía también una serie de respuestas cortas y lo que yo he notado que se ha hecho un poquito peor a la hora de indicar los pares conjugados que se pedía de una reacción de la reacción. No había reacción, se pedía un ejemplo de pares conjugados. Y muchos de vosotros, al pediros el ejemplo, lo que habéis hecho es escribir una reacción ácido-base. Pero no habéis señalado, dentro de esa reacción, quiénes eran los pares conjugados. Entonces, si alguno de vosotros ha hecho algo parecido como esto, escribe ejemplos de pares conjugados y me ha hecho eso, eso sería una respuesta errónea. Sería una respuesta errónea porque yo ahí no veo que vosotros sepáis quién es el ácido y quién es la base y quién es su par conjugado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Haber hecho eso. El amoníaco y el ion amonio son el par ácido-base conjugado. Y el agua y el ion OH son el otro par conjugado. Esto era una base, ha recibido un protón y se ha transformado en ion amonio, que la reacción contraria es el ácido. Base, ácido conjugado. Y el agua ha cedido el protón, está haciendo de ácido, y se ha transformado en OH, que la reacción contraria lo recibe para transformarse en agua. Luego es ácido, base conjugada. ¿De acuerdo? Y ya por último, cuando yo pedía que definieseis una sustancia anfótera, esto lo habéis hecho bien, todos, pero debe de haber alguien, un porcentaje muy pequeño, una persona seguramente, que me la ha definido como una sustancia que ni acepta ni dona protones. Una sustancia es anfótera cuando, dependiendo de la sustancia con la que actúe, puede bien cederle el protón, algunas veces lo hace, o puede recibirlos. A veces actúa como ácido y otras veces actúa como base. Eso es una sustancia anfótera, no la que ni acepta ni dona. ¿De acuerdo? Pues... y nada más. Aquí termina la resolución de dudas.